Bienvenidos nuevamente. Vamos a abordar la progresión número 4 del pensamiento matemático 2. Esta dice, explica algunas relaciones entre números enteros, utilizando conceptos como el de divisibilidad, el de número primo o propiedades generales sobre este conjunto numérico, apoyándose del uso adecuado del lenguaje algebraico. Veamos entonces la divisibilidad. La divisibilidad es un concepto que se refiere a la capacidad de un número para ser dividido exactamente por otro sin dejar residuo. Vayamos entonces a la división tradicional del algoritmo de la primaria. Veamos aquí que tenemos 37 entre 5. Bien, para poder hacer la división buscábamos entonces un número que a multiplicarlo se acercara al 37, en este caso es 7. Nos da 35, le restamos al 37 y nos queda entonces 2. Y a este número le conocíamos como residuo. Vemos entonces que si el residuo fuese 0, nosotros diríamos que el 5 divide de manera exacta el 37. Pero si deja un residuo de 1 en adelante, dependiendo la división que tengamos, entonces no es divisible por ese número. Otra manera de decirlo es que un número divide a otro cuando al dividirlos el resultado es un número entero sin dejar fracciones ni decimales. Otra manera sería que decimos que un número entero divide a otro si existe una expresión del segundo como el primero multiplicado por algún entero. Supongamos entonces que b divide a un número. Entonces, si divide a otro número, debería de ser multiplicado por un entero. En este caso, sería 2b. Si tiene este formato en forma algebraica, entonces es divisible entre b. Un segundo ejemplo sería si un número es divisible entre cualquier número x. Bueno, este tendría que ser el múltiplo o el producto por un entero. En este caso es por 3, sería 3x. Desde el pensamiento aritmético, tomaríamos ejemplo entonces que el 5 divide a un número. Ese número tendría que ser multiplicado por un entero, en este caso 2 por 5, 10. Por lo tanto, este resultado es un entero. Si tenemos ahora el 12 que divide a otra cantidad, esa cantidad debe de ser entonces el producto por un entero del 12. En este caso sería 12 por 3. Y vamos a ver entonces que sería la manera de poderlo también entender. Bien, conceptos necesarios que vamos a trabajar para esta progresión es el de un número par. Se expresa de la forma 2n. Podemos decir que los números pares son divisibles entre 2 sin dejar residuo. O sea, el residuo es 0, dicho de otra manera. No tiene residuo de manera más apropiada. Otra forma de ver cuando un número es par es que el último dígito, el de las unidades, o sea, termina en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. Por el otro lado hablamos de un número impar, escrito de la forma 2n más 1. Los impares no son divisibles entre 2. Y cuando se pretende hacerlo, siempre dejan un residuo 1. Otra manera de ver cuando un número es impar es que su dígito de las unidades o su terminación sea 1, 3, 5, 7 o 9. Ahora bien, ¿qué es un número primo? En definición es un número que tiene únicamente dos divisores, el 1 y el mismo. Tenemos aquí una lista de los primeros números primos que aparecen en los números enteros. Bien, solo debe de tener dos divisores y todos los números son divisibles entre 1 y el mismo. O sea, si yo tomo 3 entre 1 me da 3, 3 entre 3 pues me da 1. Sin embargo, otra manera de verlo es cómo puedo descartar que un número no es primo. Bueno, si ese número tiene un tercer divisor o más, entonces no será primo. Veamos algunos de los que no están acá. Hablemos, por ejemplo, del número 9. El 9, como todos, se divide entre 1, entre el mismo, pero además se divide entre 3. Por lo tanto, al tener un tercer divisor, ese ya no es primo. Un segundo ejemplo sería abordar el 15. Al 15, aparte del 1 y el mismo, lo dividiría el 3 y el 5 de manera entera. Por lo tanto, no es un número primo. Veamos ahora algunos criterios de divisibilidad que son importantes. Un número es divisible por 2 si el dígito de sus unidades es un número par. Vemos aquí en rojo entonces su dígito de unidades es 5, por lo tanto es impar. No es divisible entre 2. Pero en cambio el 2026 su número de las unidades es par, es 6. Por lo tanto el número es par, entonces se puede dividir entre 2.
cuando un número es divisible entre 3. Cuando la suma de sus cifras es 3 o múltiplo de 3. El 365 no lo es, porque si yo sumo 3 más 6, sus cifras me dan 9, más 5 me da 14, y 14 no es un múltiplo de 3. En cambio, el 2025, si sumo las cifras, 2 más 0, 2, más 2, 4, más 5, 9. 9 es múltiplo de 3, por lo tanto, este número, 2025, es divisible de manera exacta entre 3, o por 3. Divisible entre 4. Bien, una manera más técnica de decirlo es que cumpla el criterio de ser divisible por 2 veces. Entonces veamos el 50. ¿Es número par? Sí. La mitad de él es 25, pero el 25 ya no es par, por lo tanto no puede ser divisible 2 veces. No puede dividirse por 4. En cambio, el 208 es par. Sería 104, que vuelve a ser otro par, por lo tanto es divisible entre 4. Bien, para que sea divisible por 5, ese número debe de terminar en 0 o 5. Veamos que el 567 pues termina en 7, no es divisible entre 5. Pero el 175 si termina en 5, entonces es divisible entre 5. Y si también tenemos el ejemplo del 630, al terminar en 0 es divisible por 5. Bien, ¿cuándo es divisible por 6? Cuando cumple la regla de ser par o divisible por 2 y además ser divisible por 3. Veamos el 3104. Es un número par, cumple la regla de dividir por 2. Vamos a ver si cumple la regla de dividir por 3. Sumamos las cifras. 3 más 1 es 4, más 0, 4, más 4, 8. 8 no es múltiplo de 3. No es divisible entre 6. En cambio, si tomamos 1890, es un número par. Y si sumamos las cifras, 1 más 8 es 9, más 9 pues es 18, es múltiplo de 3. Es divisible entre 6. Bien, la regla entonces para ver si un número es divisible por 7 dice que vamos a tomar la diferencia entre el número sin la cifra de las unidades y el doble de la cifra de las unidades. Y si esto es 0 o múltiplo de 7. Veamos entonces que si ese resultado de la diferencia es mayor que 77, repetimos el proceso. Veamos este ejemplo. 2025, tomo el número sin la cifra de las unidades, o sea, 202. La diferencia sería entonces menos el doble de las unidades, que sería 2 por 5, 10. Tendríamos que es 202 menos 10, me daría entonces 192. Bueno, como es mayor que 67, repito el proceso. Tomo el 19 sin las unidades, la multiplico por 2 a las unidades, que me da 4. Eso sería 19 menos 4, me da 15, no es múltiplo de 7. Por lo tanto, 2025 no puede dividirse por 7. 462. Tomo el 46, el resto del doble de las unidades, 2 por 2, 4, sería 46 menos 4, me da 42. 42 efectivamente es un múltiplo de 7, por lo cuanto entonces el 462 se puede dividir por 7. La regla para el por 8 no es muy práctica, pero podemos decirlo de manera técnica, que si cumple la regla de ser dividido por 2 3 veces. Aquí entre paréntesis tengo las opciones de ir dividiendo por 2. Veamos en este caso el 84 que no puede ser divisible entre 8. ¿Por qué? Porque ciertamente es par y da 42 una vez. 42 es par, por lo tanto se puede dividir otra vez, segunda vez, 21, pero el 21 ya no es par. Por lo tanto el 84 no es divisible por 8. 120 es par, por lo tanto la mitad de 6 vuelve a dar par, segunda vez, por lo tanto es 30 y vuelve a dar par, daría 15. Por lo tanto, 120 sí es divisible por 8. Divisible por 9. Sí cumple la condición de que es divisible por 3 dos veces. O sea, si yo tengo el 42, sumo las cifras, 4 y 2 dan 6, múltiplo de 3, entonces tiene tercia, la tercia es 14, pero si sumo 4 y 1 me da 5, ya no es divisible por 3, solo cumplió una vez. Por lo tanto, 42 no puede dividirse entre 9. 315. Si aplicamos entonces la suma de las cifras, 3 y 1, 4 y 5, 9, es divisible por 3, ese resultado da 105. Si yo sumo las cifras, es 1 más 0, 1, más 5, 6. También vuelve a ser múltiplo de 3 y entonces el 315 es divisible entre 9. Por último, divisible por 10. Es divisible por 10 cuando termina en 0. El 345 no es divisible por 10, dado que termina en 5. El 2030 sí es divisible por 10, dado que termina
en 0. Veamos ahora cómo descomponer un número en sus factores primos. Cada número entero mayor que 1, o sea, cualquier otro, puede expresarse de manera única, excepto por el orden en el que estén los factores. Pero se puede expresar de manera única como el producto o la multiplicación de puros números primos. A este proceso se le llama descomposición de factores primos. Veamos el 420. Cabe mencionar que no precisamente hay que usar los criterios del menor a mayor, sino aquel que nos haga más práctico. En este caso no empecé viendo que sea par, pues haciendo 2 por, en este caso 210, sino que veo que termina en 0 y se puede dividir por 10. Me es más práctico hacer 10 por 42. El 10 lo descomponemos como 2 por 5, ¿sí? El 42 lo descomponemos como 2 por 21. El 21 lo descomponemos como 3 por 7. Veamos entonces aquí que el 420, si nosotros reordenamos de menor a mayor, sería 2 por 2, serían estos dos, luego el 3, luego el 5, luego el 7 y aquí están ordenados. Este número entonces, el 420, está descompuesto en puros factores primos. Bien, ¿en qué partes nos son útiles descomponer en factores? Bueno, nos puede ser útiles cuando nosotros simplificamos una fracción, cuando multiplicamos fracciones, cuando dividimos fracciones. Nos puede ayudar mucho en la habilidad de poder simplificar expresiones. Veamos entonces en el caso de 210 entre 12. 210 termina en 0, me conviene 10 por 21, el 12 como 2 por 6, a lo mejor alguien dijo 3 por 4, también se vale. 10, 2 por 5, 21, 3 por 7. El 6 lo sigo descomponiendo como 2 por 3. Y una manera técnica de verlo es suprimir o desaparecer aquellos factores iguales. Entonces quitamos un 2 arriba y abajo, quitamos un 3 arriba y abajo, me quedan los factores 5 y 7 arriba y un 2 abajo. Finalmente ya no puedo cancelar ninguno y 5 por 7, 35 entre 2. Y ahí hemos simplificado a la mínima expresión esta fracción. Bien. Veamos ahora, abordando la categoría y promoviendo el pensamiento matemático, el siguiente problema. Aclarar que este problema fue tomado de algunos exámenes iniciales de algunos eventos de Olimpiada de acá del estado de Chiapas. El problema dice, el número de 5 cifras, o sea 24.000x8y, porque no la sabemos, es divisible por 180. ¿Cuánto vale la suma de las cifras x más y? Bueno, para ello entonces necesito saber cuánto vale x y y. Lo que hacemos entonces es expresamos el número dividido entre 180. Y lo que tenemos que observar es que entonces el 180 se puede descomponer como 18 por 10. Eso quiere decir entonces que el número de arriba es divisible por 10. Eso implica que la terminación del número sea 0, por lo que entonces vamos a concluir que y vale 0. Ahora bien, si y vale 0 entonces y aplicamos la división entre 10, el número que nos queda es 24x8 dividido entre 18. Notamos que el 18 se puede descomponer como 2 por 9. Ahora bien, notamos entonces que tiene que ser divisible por 2. Por lo tanto, este es par. Termina en 8. Y sacamos la mitad de cada uno de sus dígitos, por lo cual queda 1, 2, x sobre 2 y 4. Ahora bien, tiene que ser divisible entre 9, o por lo menos entre 3 de entrada. Eso garantiza que la suma de los dígitos tiene que ser múltiplo de 9. Entonces vamos a sumar los dígitos 1 más 2 más 4 más x sobre 2. Y aquí lo expresamos de esta manera. Tenemos que 1 más 2, 3, más 4 es 7, más x sobre 2. Pero la suma de 7 más algo debe de ser múltiplo de 9. El primer caso es entonces que esto, x más 2, valga 2 para que 7 más 2 me da 9, que es este primer caso. Pero puede ser que sea ahora para múltiplo de 3 un poco más grande. Entonces que sea 3 unidades más, o sea que valga 5. De modo que 7 más 5 me da 12. Y veamos entonces que va a ser suficiente analizar hasta este número. Porque de aquí vemos entonces que x vale 2 por 2, 4. Y aquí x vale 2 por 5, 10. Pero como x es un dígito, ¿sí? es del 0 al 9, entonces no tiene caso considerar que x sobre 2 pues valga 8, dado que daría 16. Por lo tanto, entonces nos quedamos con x es igual a 4. Recordemos que verifiquemos que en realidad lo sea. Eso quiere decir entonces que el número que tenemos acá es 1, 2, ¿sí? 2, 4. ¿Por qué 2? Porque x sobre 2 vale 2. Entonces es el 1224.
dividido entre 9. Bien, ya vimos que si sumamos las cifras, 1 más 2, 3, más 2 sería 5, más 4, 9. Entonces, si dividimos entre 3, nos queda 408. Vemos que 4 más 0 es 4, más 8 es 12, múltiplo de 3 se puede entre 3, 136. Con esto verificamos entonces exactamente que es divisible por 180. De ahí, dado que la pregunta es x más y, concluimos entonces que x es 4 más 0, y entonces vale 4. El número original entonces sería el 24.480. Quiero dejarte este otro problema como un desafío. Dice, una señora tiene 3 hijas en edad escolar. El producto de su edad con las edades de sus 3 hijas es 16.555. ¿Cuál es la diferencia de edad entre su hija mayor y su hija menor? Este es otro problema tomado también de los exámenes de la Olimpiada Chiapaneca en sus etapas iniciales. Te dejo como una orientación, la respuesta es 6. Así es que el desafío es que la verifiques. Por último, otra aplicación de la divisibilidad de números se da mucho en la codificación. En este caso vamos a hablar de la codificación de el ISBN, que es un código que manejan los libros. Este código es ISBN 13, maneja 13 dígitos. ¿Qué es entonces la codificación con divisibilidad? Es una técnica que asocia números a letras, a productos, a personas, y les agrega un dígito de control o de verificación, y está basado en una regla de divisibilidad. El propósito o el objetivo es que si alguien se equivoca al copiar este número, pues el sistema lo detecte de manera rápida. Tenemos aquí un código, tenemos 12 dígitos y falta el de verificación, que debe de cumplir con la codificación que tiene ISBN. ¿Cuál es la forma de codificar de ellos? Bueno, primero que el dígito de control debe ser divisible entre 10 y le asigna pesos a los 12 números de 1 y 3. Eso quiere decir que al primer dígito de izquierda a derecha lo multiplicamos por 1, al segundo por 3, 3 por 7, 8 por 1, ahora 8 por 3, 4 por 1, 3 por 3. Aquí está en forma de lista. Y ya que tenemos todos los resultados, sumamos estas cantidades, nos da 133. Entonces tenemos que verificar que este número tengo que sumarle el dígito de verificación de manera que el resultado sea divisible entre 10. ¿Cómo lo logramos? Pues sabemos que debe terminar en 0. Por lo tanto, 133 necesito sumarle 7. Por lo tanto, el número que andamos buscando de control es el número 7. Bien, espero te haya sido de utilidad. Nos vemos en un próximo video.